Para el día de hoy vamos a ver el tema de asepsia y disepsia. Entonces vamos paso a paso, ¿no? Ya hemos hemos conocido un poquito de la historia de la cirugía, hemos conocido también la organización del equipo quirúrgico, el centro quirúrgico también, lo que está constituido un centro quirúrgico, y asimismo también cómo está distribuido el quirófano, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco del tema de la asepsia y antisepsia. Dos conceptos que parecen sonar de la misma forma, pero no son iguales, ¿no? Estos dos conceptos están estrechamente muy relacionados, pero cada uno tiene su concepto individual y asimismo también el desarrollo de cada uno de estos procedimientos es de diferente forma, ¿sí? Pero obviamente que tienen la finalidad de la ausencia de microorganismos dentro de un tejido, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que podamos mantener limpio, lo más limpio posible, un campo quirúrgico, de esa misma forma evitar infecciones. Entonces, esto han debido a ustedes manejarlo muy bien, este concepto en bacteriología, ¿no? Entonces no es un concepto nuevo para ustedes, ¿no? Pero vamos a ir recordando cada uno de estos, ¿ya? Pero antes de poder entrar al concepto en sí de asepsia y antisepsia, es importante poder ver el tema de algunos anécdotas, ¿no? ¿Alguien me lo puede apretar? Oh, la primera. Más antes. Hay una más, antes de seguir. Eso, ahí. Es importante conceptualizar a lo que nosotros vamos a querer o vamos a ver ahora, de acá para adelante, infecciones, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que evitar dentro de lo que es un procedimiento quirúrgico. Evitar que nuestra herida quirúrgica se infecte, ¿sí? Y para eso hay actitudes que nosotros tenemos que tomar como médicos, como cirujanos, ¿ya? Entonces, las infecciones del sitio quirúrgico va a ser una de las preocupaciones para el cirujano que va a estar realizando el procedimiento determinado. Justamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ocupa el tercer lugar entre las infecciones nosocomiales más frecuentes, dice. ¿Qué significa eso? De los pacientes que se internan en un hospital, en un centro quirúrgico, entonces, ocupa el tercer lugar. ¿Para qué? Para que se produzca alguna infección dentro de ese hospital, dentro de ese centro quirúrgico. Por eso es importante, cuando ustedes vayan a algún centro quirúrgico, a algún hospital, es bien importante la asepsia y antisepsia en el acto quirúrgico, ¿sí? Incluso en la misma práctica, ustedes ya estaban ingresando al quirófano con las manos hacia arriba, ¿no? Elevadas, no hacia abajo, ¿no? Entonces también son formas de prevenir ciertas infecciones. Entonces, ¿cuál es el primer patógeno o el primer microorganismo que va a generar estas infecciones en el sitio quirúrgico? La flora endógena. ¿Qué significa la flora endógena? O sea, los mismos genes propios de sí que nosotros tenemos en la piel, ¿no? Entonces, esas van a ser susceptibles en la contaminación de la herida quirúrgica. En muchos de los casos acá la flora endógena va a ser por contacto directo, ¿sí? En los procedimientos que antiguamente se hacían con las manos así sin tomar las precauciones, con las manos sucias y así en el procedimiento, ¿no? Entonces ahí ¿qué es lo que ocasionaba? Contaminación. Entonces, y esto daba lugar a una infección del sitio quirúrgico. Igual también existe la contaminación exógena, ¿no? Esta es la contaminación exógena en procedimientos quirúrgicos limpios se va a dar esto, ¿ya? Nosotros cuando tenemos cirugías, hay cirugías programadas, hay cirugías de emergencia. Generalmente las cirugías programadas son limpias, ¿ya? ¿Qué significa una cirugía programada? Por ejemplo, una fimosis. Yo lo veo al niño, diagnostico que tiene fimosis y le hago todos los estudios prequirúrgicos, ¿ya?
¿ya? ¿Para qué? Para que después, en otra oportunidad, si el bebé está bien, sin resfrío, no tiene ningún antecedente infeccioso, lo programo, lo opero, tal día lo voy a operar. A eso se llama cirugía programada. Cirugía de emergencia es cuando yo, independientemente de si el niño está resfriado, con tos, todo eso, pero tiene el apéndice reventado, una peritonitis apendicular, pues ese niño tengo que tomar ciertas precauciones, pero yo no lo puedo programar, venite mañana pasado y ahí lo opero cuando estés mejor. No es así, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que tomar ciertas precauciones. Entonces, las contaminaciones exógenas generalmente se van a dar en procedimientos quirúrgicos limpios, ¿ya? Entonces, les podríamos preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en la contaminación de heridas en procedimientos quirúrgicos limpios? Exógeno, ¿no? ¿Eso qué significa? De todos los materiales que están fuera, ya sea instrumental, si el instrumental está contaminado, entonces eso es susceptibilidad de una infección, ¿no? Entonces eso va a ser una contaminación exógena, de afuera, que no es propio de nosotros mismos, ¿sí? ¿Me lo prestas la próxima, por favor? Entonces, ahí vamos. Nosotros vamos a identificar microorganismos, ¿ya?, que van a ser susceptibles a ciertas infecciones. En estos casos vamos a determinar en tres aspectos: en el medio ambiente, en lo personal y en los mismos pacientes en sí. ¿Qué va a pasar acá en lo personal? En los microorganismos que van a contaminar en primera instancia va a ser la flora exógena, ¿sí? Entonces, en esta flora exógena, la fuente primaria patógena va a ser la parte aérea, los microorganismos que van en el ambiente mismo, ¿sí? Ya sea, por eso nosotros cuando hacemos procedimientos quirúrgicos, también los designamos como limpios y contaminados. No voy a meter a un paciente a una fimosis, a un quirófano donde he hecho una cirugía, una peritonitis apendicular. No, ¿por qué? Porque ese lugar está contaminado. Entonces tengo que meterle al quirófano donde está limpio, ¿no? Entonces, fuente primaria patógena aérea en el quirófano, sobre todo de piel y cuero cabelludo de personales. ¿Dónde se encuentran eso? En la piel y en el cuero cabelludo. Exógeno, ¿ya? Pero si nos vamos así en sí con el paciente, lo más susceptible en primera instancia el microorganismo que nos va a dar lugar a la infección va a ser la flora endógena, ya sea por qué, por contaminación de la herida, en realidad en este caso por contacto directo, ¿sí? Y en el medio ambiente, la flora exógena también va a ser partícipe, pero esto también va a ser por contacto ya indirecto y la vía aérea. ¿Y cómo van a estar contaminados esto del medio ambiente, la flora exógena? El instrumental, las soluciones. Hay soluciones que deben ser estériles, no cualquier solución se debe utilizar en los pacientes, o el mismo equipo, el equipo que va a utilizar en la vía, cuando el anestesiólogo va a intubar, también tiene que ser estéril. Si va a utilizar algún tubo endotraqueal, igual tiene que ser estéril. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a identificar los microorganismos que van a estar presentes en los sitios de infección en la parte quirúrgica, ¿ya? Entonces, vamos a la próxima. Ya viendo todo esto, vamos a conceptualizar ahora qué es asepsia y antisepsia. La próxima. Aquí estamos, ¿no? Bueno, antes de conceptualizar, hay otra cosa más que nos dice su referencia en relación a las infecciones del sitio quirúrgico. También estas infecciones pueden ser por contaminación intrínseca y extrínseca. En este caso, la contaminación va a ser dado más por la contaminación extrínseca. ¿Qué significa? Como su nombre lo indica, ¿no? Proviene de la parte externa, ¿sí? O sea, va a ser una contaminación, ya sea que no esté en sí relacionado con el cuerpo del paciente, ¿sí? En este caso,
¿Por qué vías puede ser? Por vía directa o por vía indirecta. La vía directa va a ser por contacto directo, ya sea ¿cómo se llama en este caso? El microorganismo patógeno con el mismo receptor, con el mismo paciente, ¿sí? Entonces, acá, esto se puede dar a partir de qué? De la contaminación, ya sea que tengan en la misma piel, en la misma área de los genitales, ¿no? O cualquier lesión que tenga el paciente, en este caso el receptor, ¿sí? Y en la vía indirecta, esto ya va a implicar ya a terceras personas y a los mismos elementos que van a transmitir hacia el receptor, hacia el enfermo. En este caso puede ser los utensilios, el polvo o el mismo medio ambiente que esté contaminado. Entonces, eso también va a dar lugar a una infección, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder determinar si hay riesgo o no a una infección en el sitio quirúrgico. Vamos a la próxima. Ahora, entonces con todo eso, de ver la contaminación, qué agente es patógeno más a ciertas situaciones de determinado mecanismo, entonces ahora vamos a ver el concepto en sí, ¿no? Asepsia antiséptica. Ustedes ya saben el prefijo. Cuando decimos asepsia, la A, ¿qué significa? Sin, ¿no? Y sepsia, infección, ¿sí? Asepsia entonces sería sin infección. O sea, ese lugar, ¿cómo vamos a nosotros lograr que esté ese lugar donde vamos a hacer el procedimiento quirúrgico sin infección? Como concepto general en la parte de medicina, nosotros manejamos que esto va a ser el mecanismo por maniobras realizadas para poder disminuir o inhibir que un microorganismo haga cause alguna infección, ¿sí? Entonces la maniobra es realizada con la intención de mantener al enfermo y al centro quirúrgico libre de gérmenes, ¿no? Obviamente no vamos a mantenerlo libre de gérmenes al 100%, pero vamos a disminuir ese porcentaje, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferenciación con la antisepsia? Bueno, igual también se quiere colocar ahí su prefijo, ¿sí? Antisepsia, anti que significa contra la infección. La diferencia entre esto y entre lo que es la asepsia y antisepsia va a ser una, que es la actividad, lo que uno hace. Yo como cirujano, ¿qué actividad voy a hacer? ¿Para qué? Para que tenga menos gérmenes o menos contaminación a una herida quirúrgica. Y la antisepsia va a ser ¿con qué yo voy a hacer con qué yo voy a contrarrestar a esa infección? Con sustancias, ¿no? Ya sea sustancias químicas, ahí como ustedes pueden observar, ¿no? Entonces va a ser acá el empleo de sustancias químicas, ¿para qué? Para que nosotros podamos disminuir o reducir el número de microorganismos patógenos, ¿ok? Tenemos ahora en claro, ¿no? Asepsia y antisepsia. Uno es para el procedimiento y el otro es la utilización de sustancias químicas. Entonces, no son dos palabras iguales, ¿verdad? Pero sí tienen una sola finalidad en este caso. ¿Cuál sería la finalidad? De tener limpio el sitio quirúrgico donde vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, en las maniobras realizadas, nosotros ¿qué procedimientos podemos hacer ahí? El lavado de manos, ¿no? Que no esté contaminado, el uso de barbijo, el uso de gorros, el uso de guantes, también va a ser una de las conductas para nosotros tenerlo con una disminución de microorganismos o patógenos para una infección, ¿ya? A eso vamos a denominar la asepsia. Entonces, prácticamente la asepsia va a ser la prevención de infecciones, ¿no? Por ausencia de materia séptica o el estado libre de infecciones, principalmente por el uso de medios físicos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder disminuir nuestra infección, ¿ya? La próxima. Ahora, viendo a esto de la parte de la asepsia, bien habíamos dicho, ¿no? Recordando un poquito más de historia,
porque también historia entra, ¿no?, dentro de su malla, del programa que ustedes tienen. Entonces, acá vemos a un personaje, Ignaz Semmelweis. Fue uno de los médicos que ha estado en primera instancia preocupado por el tema de las infecciones, ¿no? Este es un cirujano obstetra. Al principio estaba estudiando Derecho. Por ciertas razones se salió y empezó a estudiar Medicina. ¿Y qué es lo que hizo Semmelweis? Fue el que ha reconocido por primera vez, en el año 1846, descubriendo la identificación de bacterias. ¿Ya? Él en sí no ha descubierto tanto así las bacterias. Las que ha descubierto las bacterias fue Pauster en el año 1857. Pero él lo que descubrió, este médico, fue de que en el hospital donde trabajaba, se morían. Como es ginecólogo, como es obstetra, él atendía partos. Pero justamente en el hospital donde trabajaba, todos los pacientes, la mayoría de las pacientes atendidas por parto, por médicos, incluido él, se morían. ¿Sí? Y no encontraban la razón. Y justamente da la casualidad de que los médicos, los que estaban haciendo su especialidad en ginecología, en obstetricia, en ese año, pues empezaron a dar órdenes de que todos los médicos, los estudiantes de medicina, los residentes de medicina, tenían que también cumplir otra función dentro del hospital. ¿Cuál era la otra función? Hacer autopsias. Ellos hacían autopsias a los pacientes que han fallecido. Y cada estudiante, así como hay y va a haber siempre, cada estudiante que cuanto más sangre tenía manchado la ropa, todo su delantal, todo eso, se sentía más importante, ¿no? Y justamente con ese delantal, con esa ropa que tenía, les tocaba atender un parto, se iban los estudiantes, los residentes, se iban a atender el parto. ¿Y qué es lo que pasaba? Con la contaminación atendían el parto, las mujeres puérperas posterior al parto, empezaban a tener fiebre, ¿no?, decaimiento general, y a las pocas horas o días, las mismas mamás que tuvieron su bebé fallecieron, y nadie sabía la causa, por qué fallecieron. ¿Sí? Pero había otro grupo de personas que atendían también partos, que eran las matronas, ¿no?, o las parteras, como quieran llamarlo ustedes. Da la casualidad que las parteras, la matrona, la partera, que atendían los partos, no se les moría. ¿Y por qué a los médicos y por qué a las matronas, a las parteras no se les moría? No era porque ellos sabían más o sabían menos, ¿no? Obviamente que el médico sabía un poco más o sabía más, ¿no? Pero había un detalle, justamente con esta conciencia de que también estaban autorizados, tenían la obligación de ir a hacer las autopsias y también atender a los pacientes, a atender el parto, pues coincidía ahí. Había una contaminación directa, ¿no?, con las manos, incluso sin lavarse, lo que mencionan dentro de la historia. Sin lavarse, cuanto más sucio esté, cuanto más sangre tenga su bata, mejor es el mejor médico, y así lo atendía. Hasta que llegó al punto donde las mujeres embarazadas no querían hacerse atender por los médicos, ¿sí?, porque ya sabían que la mayoría de ellos se morían. Preferían algunas mujeres embarazadas tenerlos ahí en la calle. Hasta ese punto llegaron. Tal fue su preocupación de este doctor. Entonces fue analizando la conducta que hacía. Cuando sí, después determinó, se dio cuenta de que el lavado de manos es importante. ¿Para qué? Incluso para disminuir este problema que tenían en ese momento del parto, de la atención del parto, ¿no? ¿Y qué es lo que él mencionó?
a todos sus estudiantes, ¿sí? Donde las personas, los estudiantes que estaban a cargo de lo que era el jefe de residentes, entonces los obligó a lavarse las manos con el proyecto de calcio. Les obligó a todos a lavarse las manos. Y con esta simple maniobra empezó ya a disminuir la tasa de infección, la incidencia de infección, y ya empezaron a tener buenos resultados en la atención del parto, ¿sí? Estudiantes y médicos, antes de entrar a la sala de obstetricia, los obligó a lavarse las manos. Y eso no fue en el Hospital General de Viena. Allá está, ¿no? Así han conseguido la reducción acentuada de los casos de infección en la sala de enfermería, en la sala de parto. ¿Sí? Con esta simple actitud, con esta simple conducta de lavarse las manos. ¿Y qué es lo que pasó? Un poquito más de la historia de acá, del doctor. Tanto fue su preocupación que incluso al mismo director del hospital le dijo que tienen que lavarse todos, que debe estar restringido la conducta, no tienen que, los que van a hacer las autopsias, no tienen que ir directamente a atenderlo a las mujeres embarazadas y todo eso. Pero como en todo lugar, sus mismos colegas no le creían. No le creían. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como no le creían nada y él insistía con su tema de lavado de manos, tan preocupado e incluso estaba de pena, estaba ya deprimido. ¿Por qué? Porque varios de las personas que murieron por su culpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hasta llegó a estar en manicomio. Lo internaron en manicomio. Pero nadie sabe cómo muere. ¿Sí? Uno dice por la depresión, le dio Alzheimer supuestamente, y hasta que lo golpearon y se murió. Pero otras teorías dicen de que como tanto hacía los procedimientos, se cortó el dedo, se hizo una herida, se infectó y así se murió. Pero no hay una causa así que diga por qué falleció. Pero falleció pobre. En el manicomio falleció. ¿No? Entonces, pero ya desde ahí, miren, del año 1846 al año 1857 que se ha identificado ya bacterias que había ya en las sustancias, en los objetos contaminados, que también esto daba susceptibilidad a infecciones. Entonces Pasteur ya estaba también con esto. A principio también él se negaba de que fuera esta la actitud, porque los pacientes se morían. Pero después ya ha ido estudiándolo y ha ido ya dándole la razón a hacerlo. De esta forma fue como empezó esto del lavado de manos también. Una historia interesante. Ahí, si lo pueden leer, están también en los libros de historia de la medicina. La próxima. Vamos con otro personaje, ¿no? Ya sabíamos del lavado de manos. Acá, Joseph Lister es otro de los médicos y profesores, obviamente, que está muy aferrado a conocer todo lo que es el trabajo de Pasteur, ¿no? Donde igual divulgaba el lavado de manos, el uso de antisépticos como preparación para alguna cirugía para realizar en ese momento que ellos tenían designado, ¿sí? ¿Qué es lo que recomendó este médico? Joseph recomendaba pulverizar las manos del cirujano y el campo operatorio con ácido carbónico, aparte de desinfectar con él sus instrumentos. Era como un aparato donde tenían el ácido carbónico, no lo coloqué la imagen ahí, el aparato con eso pulverizaba, ¿no? Tanto lo que es las manos de los médicos que van a hacer procedimiento y también el instrumental. Igual de esa forma,
empezó ya a disminuir también las infecciones, ¿sí? Una cosa. Vamos con otro médico, con Bergman, igual otro médico que también empezó a esto del tema de evitar infecciones. ¿Qué es lo que hizo este médico? Es el primer médico que introdujo la esterilización por calor de los instrumentales quirúrgicos. E incluso se dio la molestia a este médico de poder comparar, ¿sí?, si la esterilización por calor es bueno con la esterilización química. Así. Sustancias químicas en unas vendas que hacían en amputaciones, que hacían en heridas, las cubrían, pero estas las esterilizaban con sustancias químicas. Y a otro grupo las esterilizaban con el vapor, no todas esas vendas. Pero se dio cuenta de que más había efectividad con la esterilización por calor, ¿sí? Entonces, de esa forma también él empezó a poder disminuir las infecciones de sus pacientes. Y otro de los detalles más, ¿qué es lo que hizo? Fue uno de los primeros en adoptar la bata blanca. Ya tenía identificado su dental blanco para los procedimientos que él realizaba. Justamente en esta imagen pueden ver, estaba realizando una amputación, ¿sí? Pero, pues si también pueden observar, ya todos están con una bata, ¿no? Con una bata blanca. Es uno de los que también ha utilizado la bata blanca, ¿no? Entonces ha sido uno de los pioneros. Pero si se dan cuenta también la misma imagen, todavía siguen en contacto directo, ¿no? De piel a piel, las manos, no están todavía utilizando guantes, ¿no? Pero ya también ellos se lavaban las manos, ¿sí? Utilizaban ya ciertas sustancias para poder disminuir el proceso infeccioso. Entonces, la próxima. Aquí vamos. Neuber. Este médico, una de las actitudes para que podamos disminuir el proceso infeccioso, ¿qué es lo que hizo? El quirófano. El quirófano lo separó tanto para cirugías limpias como para cirugías contaminadas, ¿sí? Entonces, asimismo también la clínica de Neuber en Kiel está considerada el primer hospital aséptico del mundo. Y ha ido separando, ¿no? Así como yo les decía, cirugías contaminadas, cirugías limpias. Entonces, es uno de sus aportes, fue eso, de este médico. Y ya después Halsted, ya les había dicho el anterior, ya en la historia que habíamos mencionado de Halsted, ¿no? Como también él estaba ya, como todos operaban con la mano también, y todavía tenían infecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿O qué es lo que hizo este médico? A una empresa que fabrica neumáticos, ¿sí?, y artículos de caucho, les ha pedido que si se les pueden hacer unos guantes de goma que sean flexibles y que se puedan colocar, ¿sí? Yo ya les había dicho, ¿no? Halsted es uno de los cirujanos que trabajaba juntamente con su esposa, ¿no? Y por el tema de que se colocaban sustancias químicas en las manos y todo eso, tenía lesiones dérmicas en toda la mano de su ayudante, y de eso es lo que le preocupaba a él. Por eso mandó también a realizar estos guantes. Ya estamos empezando, ¿no?, con este tema de la disminución de infecciones. Pero ¿qué es lo que más después? Mikulicz. Este doctor ya se preocupó por el tema del uso de las mascarillas o los barbijos, ¿no? El año 1896. Justamente ustedes ahí abajo pueden observar, ya en la Universidad de Breslau es donde ya empezaron ya a utilizar los barbijos, ¿sí? Porque también ya estaban identificados de que en las gotitas de la saliva pues también existía ciertos microorganismos, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los barbijos? Evitar en el momento de la exhalación poder contaminar, ¿no?, ya sea con la herida quirúrgica o al mismo paciente. De esta forma entonces ya empezaron ya a ver procedimientos o medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? La próxima.
Entonces, ya tenemos un poquito de historia. Ahora, ¿cuáles son los antisépticos que nosotros vamos a utilizar en una herida quirúrgica? Hay varios antisépticos en una herida quirúrgica, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que es un antiséptico y la esterilización? ¿Son dos conceptos iguales? No son iguales. Esterilización va a ser una actividad de disminución de microorganismos, pero en objetos inanimados, ¿no? Inanimados. O sea, en el material que vamos a utilizar en el acto quirúrgico. Entonces, la diferencia va a ser el uso de antisépticos, son menos tóxicos que los desinfectantes. ¿No? ¿Qué vamos a utilizar nosotros acá? Existen varias sustancias antisépticas para poder nosotros utilizar. Uno de ellos, ¿cuál es? El alcohol. ¿Sí? Podemos mencionar hasta en algunos casos que se utilizaba el mercurio, pero que actualmente ya no se utiliza por ciertas relaciones de contaminación, ¿sí? Y los mismos oxidantes, el peróxido de hidrógeno. Vamos a desarrollar cada una de ellas. La próxima. Aquí, con el alcohol y sus derivados. Su principal característica, además de ser antimicrobiano, es un buen solvente. ¿Sí? Un buen solvente, ¿por qué se dice eso? Porque se puede combinar con otras sustancias, el alcohol. Tenemos el alcohol yodado, ¿no? También tiene medidas antisépticas, ¿sí? En medicina se usan los alcoholes de bajo peso molecular, como el etanol o el alcohol etílico, o también el isopropanolol o alcohol isopropílico. ¿Ya? Estos alcoholes nosotros vamos a poder utilizarlos en cierta medida de la antisepsia, pero nos recomienda que no debemos utilizarlo en heridas abiertas. No se utiliza en heridas abiertas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Las que tienen sin adición de otros productos o con adición de otros productos, ¿no? Que se puede colocar o adicionar otros productos. Cuando es sin adición de otros productos, ya la antisepsia de piel en inyecciones, ¿no? Gasitas motorundas con alcohol empapadas, nos hace, ¿no? Cuando nos están dando alguna vacuna, algún pinchazo, primero nos desinfecta todo el área, ¿no? Lo mantiene limpio y ya luego de eso realiza la inyección, ¿no? Entonces, preparación quirúrgica del enfermo y lavado quirúrgico del personal, ¿sí? Podemos utilizar, vuelvo a repetirles, acá en el lavado quirúrgico del personal, sí se puede hacer, pero no tiene que ver heridas, ¿sí? No tiene que ver heridas, ¿ya? ¿Y cuándo lo utilizamos con adición de otros productos? También va a actuar una medida de antisepsia, pero en casos de urgencia, o en caso que no contemos con otros antisépticos, podemos utilizar esto. En este caso, el alcohol yodado. Desinfección del campo quirúrgico del enfermo, donde vamos a realizar el procedimiento quirúrgico. Desinfección de las manos del equipo quirúrgico también, ¿sí? El alcohol yodado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un hospital, cuando no hay la clorexidina o no hay el Avagar, que es otra de las sustancias que nosotros nos colocamos para desinfectarnos, pedimos lo que es el alcohol yodado, si es que no hay eso, para lavarnos después de habernos lavado haber hecho todo el procedimiento de lavado, después al final nos lavamos con esto, ¿no? Obviamente que actualmente está ya en desuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras sustancias más específicas y de mayor efectividad. La próxima. La
clorexidina. La clorexidina es otro de los antisépticos que se utiliza también en el área quirúrgica, ¿sí? En la limpieza quirúrgica, pero nosotros generalmente la clorexidina más utilizamos en los bebés, en la parte de la pediatría o los neonatos. ¿Por qué? Porque tienen menos contaminación, ¿sí? Podemos utilizar la hidropovidol, pero actualmente se ha dado curso a estudios de que produce tiene ciertos riesgos que le dan susceptibilidad a los bebés, a los más pequeños, ¿no? Por eso, de preferencia, en la parte de cirugía neonatal o en la parte de neonatal, utilizan más clorexidina, ¿sí? ¿Qué es lo que le caracteriza a la clorexidina? ¿Sí? El mecanismo de acción, ya va a ser, tiene una difusión pasiva a través de la membrana y tiene un efecto máximo en 20 segundos. Es rápido su efecto de la clorexidina, ¿sí? Puede producir alteración de la permeabilidad osmótica en los microorganismos. A concentraciones altas origina precipitaciones de proteínas y ácido nucleico, o sea, los destruye a los microorganismos. Igual se puede utilizar esto dentro de lo que son las infecciones de las heridas, ¿ya? Si ustedes tienen clorexidina, es mejor, es menos tóxico para el bebé, ¿sí? Igual también podemos utilizar en heridas grandes para los pacientes igual adultos, se puede utilizar si ustedes tienen clorexidina. La próxima. ¿Cuál es su mecanismo? Bien, casi todos los antisépticos van a tener una propiedad antimicrobiana, ¿sí? Destruye todo lo que es el germen patógeno. Son bactericidas, fungicidas, e incluso también son más sensibles a las bacterias gram positivas, ¿sí? Que a las gram negativas. Inhiben el crecimiento de las esporas, inactivan a los virus con cubiertas lípidas como HIV y herpes virus, ¿no? Una de los mecanismos o las características de actuación de este componente. La próxima. Aplicaciones. Ya habíamos dicho, ¿no? Es un antisepse de la piel, ya con una solución aquosa más o menos al 4%. Antisepse del campo quirúrgico. Se puede también utilizar en las heridas quirúrgicas, ¿ya? En algunos casos también en ginecología, en quemaduras, en el manejo del cordón umbilical. En el cordón umbilical nosotros pues más utilizamos lo que es el alcohol. ¿Por qué? Porque queremos que el cordón umbilical esté seco, ¿sí? se mantenga seco. Esa área es húmeda, entonces con el alcohol ahí nosotros mantenemos seco esa área y con menos de riesgo de infecciones también, y más rápido se cae el cordón umbilical. El yodo. El yodo sí lo utilizamos, lo conocemos muy bien, ¿sí? Es un componente, un antiséptico eficaz, bactericida, ¿sí? También puede retrasar la formación, en estos casos, de las heridas quirúrgicas, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos iodopovidona, generalmente utilizamos en heridas profundas, pero si son heridas superficiales, no se recomienda tanto utilizar la iodopovidona. Uno, que te deja como cicatrices. Dos, mira, como dicen, ¿no? Disminuye el proceso de la cicatrización. Cuando son heridas superficiales, solución fisiológica, limpiecito o clorexidina podemos utilizar, y con eso ya estamos desinfectando el lugar, ¿no? Entonces, se aplica en desinfección de urgencia por su rapidez. Es de menos costo, de fácil acceso, por eso lo utilizan en los centros quirúrgicos de emergencia, ¿ya? La próxima.
Otra de las sustancias, el iodofono. ¿Cuál es su mecanismo? Destruye la forma vegetativa de bacterias, hongos, virus e incluso microorganismos y esporas. ¿Dónde se va a aplicar? Preferentemente para antisepsia de piel y mucosa, operaciones de heridas, vaginitis, etc. ¿Qué es lo que pasa con este iodofono? Tiene una hipersensibilidad, puede producir irritación, puede producir prurito, quemazón, hasta dermatitis pigmentosa. Cuando hay personas que son sensibles al yodo, automáticamente les produce como una lesión dérmica, como si se estuviese quemando. Hasta esa sensibilidad puede ver, no en todos los pacientes, en algunos pacientes. Por eso es importante cuando ustedes apliquen alguna sustancia, en la desinfección, pregunten si es alérgico o no es alérgico a alguna sustancia. ¿Sí? Pues a veces te va a decir, no sé. Entonces, como si es primera vez que se hace, pues hay que ir tomando las ciertas precauciones. Pero si ya se hizo en varias oportunidades alguna herida y ya no utilizaste sustancia y no le pasó nada, no le va a pasar nada. ¿Sí? La próxima. Los fenoles. Antisépticos y desinfectantes estándares, donde esto más generalmente se utiliza para los objetos inanimados. ¿Ya? Igual, ¿qué es lo que va a producir el microorganismo? Produce alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, con esto, por ende, la destrucción del mismo microorganismo. La lisis, la destrucción de la flora microbiana, puede ser un bacteriostático o bactericida, fungicida o virucida, no es esporocida, ¿sí? En estos casos, nosotros este componente lo utilizamos más en objetos inanimados. ¿Ya? ¿La próxima? Bueno. Y así existen otros derivados. Estos derivados nosotros pues no lo vamos a utilizar tanto así en la misma piel como tal, ¿sí? Pero sí también están dentro catalogados de las sustancias de los antisépticos. Los bifenoles estos son poco sensibles para el tema de la desinfección, como ustedes de acá se podía escribir también, es poco eficaz para pseudomonas, para bacterias gram negativas, ¿sí? Entonces, así vamos a nosotros tener otros componentes que simplemente acá no vale la pena simplemente conocerles de nombre nomás y no necesariamente saber ya la cosa. Ahora, existen otras sustancias, los tensioactivos. Estos tensioactivos pueden ser aniones o cationes. Ya van a estar acá en los aniones utilizados como jabones, ya más específico para la desinfección, ¿sí? Son sales sódicas o potásicas de diversos ácidos grasos. Tienen un efecto escaso en la relación a los herbicidas, ¿sí? La eliminación de gérmenes es por arrastre prácticamente, pero existe una limitación. ¿Qué es lo que va a pasar con este producto? Tiene también igual susceptibilidad a la irritabilidad de la piel, ya sea puede causarnos una dermatitis, o el mismo efecto si tenemos contacto con la vía aérea, también una irritación nasal. Por eso que normalmente estos no se utilizan dentro de lo que es el campo quirúrgico, ¿sí? Está fuera del campo quirúrgico. Los cationes o derivados amónicos o cuaternarios, como su nombre indica ahí, estos van a tener una acción microbicida y así mismo también estos van a actuar ¿dónde? En los gram positivos y gram negativos, ¿sí? Entonces, la limitación de estos dos componentes va a ser que tiene cierta hipersensibilidad de acción en el contacto con el receptor o con el mismo
médico que va a ir realizar el procedimiento. Esa es su limitación. Otros derivados, el nitrato de plata, las sulfadiazinas, el mercurio. El nitrato de plata nosotros sí lo utilizamos, ¿sí? Generalmente lo utilizamos en heridas secundarias a quemaduras. Son bien efectivas. ¿Qué hacen? Inhiben la división celular, acción bactericida en quemaduras e infecciones oculares. Se utiliza mucho el nitrato de plata, ¿sí? La sulfadiazina actúa sobre la pared celular, sobre la membrana citoplasmática, y estos también son bactericidas y fungicidas, ¿sí? También igual utilizamos los mercuriales, pues esto sí está en cierta situación, actualmente está limitado, no se utiliza. Ya en aquellas épocas sí se utilizaba y era uno de los principales antisépticos, se utilizaba como antiséptico, pero actualmente ya se ha comprobado que son tóxicos y pueden producir problemas renales. Entonces, más todavía en los niños, en los pacientes más pequeños, no se utiliza, ¿sí? Si todavía sigue utilizado el mercurio en la casa, pues hay que ir limitando eso, ya no es, hay otras sustancias mucho mejores que eso. Pues, ahora, las anilidas igual son componentes, pero igual de la misma forma no se utiliza en contacto directo con el paciente. No es como que yo voy a aplicarle esto en la misma herida quirúrgica, no. Se utiliza más en el procedimiento del lavado de manos, puede ser también, o se puede utilizar más como jabón, o también lo utilizan también para el lavado del material en sí que se va a utilizar, ¿sí? Igual este es un antibacteriano, los dos son antibacterianos, alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática, activos contra gram positivos, gram negativos. Entonces, si con esta sustancia hay contacto directo con una herida y todo eso, si se utiliza muy exageradamente, puede producirnos una metahemoglobinemia, ¿sí? Entonces, una de las situaciones donde tenemos que tener precaución para el uso de este componente, el triclorocarbán, pues va a ser de que puede producir una metahemoglobinemia, ¿sí? Bueno, la otra sustancia, las diaminas, también se utiliza como agente antibacteriano, igual no se utiliza en la parte directa con el paciente, pero pues también actúa frente a gérmenes gram positivos y es un poco menos la actividad en los gram negativos y los otros. ¿Ya? La próxima. Las últimas de las sustancias que vamos a revisar, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en otras palabras, nosotros lo conocemos como la agua oxigenada, ¿sí? Eso todo lo debe tener en la casa, lo debe utilizar también. Sí se utiliza, ¿sí? Tiene un efecto oxidante, asimismo también se degrada rápidamente en oxígeno y agua. ¿Ya? Esto también, la utilización prolongada de esta sustancia, del agua oxigenada, puede producir estomatitis, produce una hipertrofia de las papilas linguales. Entonces, esta sustancia nosotros sí la podemos utilizar en la herida quirúrgica, ¿sí? Pero con cierta precaución. El agua oxigenada en una herida superficial no es aconsejable utilizarla. ¿Por qué? Porque destruye las células. No es así, no es solamente que va a destruir las células que están contaminadas o la parte del área exclusivamente que está contaminada, sino que toda el área, las células que están contaminadas y limpias, a todas esas las va a destruir. Entonces, disminuye también el proceso de cicatrización. Por eso es importante, cuando tengan ustedes alguna herida superficial, no la utilicen tanto así el agua oxigenada. Pero si tienen una herida profunda, ¿ya? Incluso el agua oxigenada te sirve como hemostático, ¿sí? También para la sangre de cierta forma. Entonces pueden utilizar en heridas profundas, pero no así de rutina para la limpieza de una herida quirúrgica.
Ahora, ¿qué sustancias nosotros tenemos que conocer? Tantas hemos dicho acá y algunas que nos vamos a acordar mañana pasado, pero las sustancias que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que sí o sí, cuál es su mecanismo, a qué bacterias destruyen, ¿ya? O para qué, cuál es su mecanismo de acción. Una de ellas es el peróxido de hidrógeno, otra es la iodopomidona, ¿sí? La clorexidina. De esas tres tenemos que saber el mecanismo de acción y para qué lo utilizamos. Ahora nosotros ya conocemos esto, vamos a tener que nosotros saber cuál es la técnica de la asepsia antisepsia, porque también existe técnica para hacer la limpieza quirúrgica, ¿no? Eso ya lo vamos a desarrollar en la parte práctica cuando veamos una herida, ¿sí? De dónde a dónde, cómo se debe limpiar la herida, ¿sí? Desde la parte excéntrica, la parte de afuera, ¿no? Todo ese detalle vamos a realizarlo en la parte práctica, ¿ya? La próxima. Bien, es un poquito el tema de eso de tantos derivados que ustedes han visto, de tantas sustancias antisépticas que han visto ustedes acá. Ya les he dicho las tres principales que deben saber, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a también elegir cuál nos va a ayudar más en combatir con el proceso infeccioso. ¿Okay? Recomendarles para el día de mañana, los que tienen la parte práctica, tienen que traer todo su material, han coordinado, ¿no? con los auxiliares, ¿sí? Para que podamos hacer el lavado de manos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que tenga?